Imagina un mundo donde cada rincón está conectado, donde la tecnología se convierte en el puente que une nuestras vidas. En Transworld hemos estado construyendo ese puente desde 1985. Con presencia en Chile y Perú, nos hemos dedicado a distribuir marcas líderes a nivel mundial en productos, equipos y soluciones de vanguardia para potenciar el área de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad industrial y energía eléctrica. En Transworld, contamos con un equipo de profesionales especializados en cada una de las áreas, profesionales que mediante su experiencia entregan asesorías y capacitación a nuestros clientes. Cada uno de nuestros colaboradores está comprometido en la búsqueda de soluciones óptimas para cada cliente. Valoramos la diversidad de talentos y perspectivas que existen en nuestro equipo, que tiene como objetivo entregar un servicio de excelencia. Estamos en constante búsqueda de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, contribuyendo así al progreso y desarrollo de empresas tanto en Chile como en Perú. Hoy estamos presentes en el desarrollo de las industrias más importantes del país. Y por lo mismo, cada logro nos impulsa a ir más lejos como líderes en la distribución de soluciones innovadoras. Esto nos lleva a estar comprometidos con nuestros colaboradores, nuestros clientes y los mercados donde estamos presentes. Te invitamos a avanzar juntos por un país más conectado, seguro y con la energía necesaria para concretar todos los proyectos que impulsen su crecimiento. Somos Transworld. Bienvenidos. Gracias por participar en este webinar en el que trataremos el tema Norma Internacional de Cableo Estructurado para Hospitales, un tema muy interesante y muy específico. Agradecemos a todos los que están conectados y los que seguirán conectando durante este encuentro. El webinar de hoy abordará los siguientes temas: soluciones tecnológicas para hospitales, comparativo entre la categoría 6A y la categoría 7A, y también abordaremos casos de éxito con hospitales tanto en Chile como en Perú. Les saluda Eric Novoa, gerente de marketing de Transworld, que hoy me tocó ser de anfitrión de este webinar. También este webinar lo impartirá Gustavo Durán, Regional Manager de LS Cable, y también nos acompañará Leonardo Muñoz, que es el Solution Manager de Transworld en infraestructura. Así que le doy el paso a Leonardo para que dé la bienvenida y partimos con el webinar Norma Internacional de Cableo Estructurado para Hospitales. Muchas gracias. Gracias, Eric, por el paso. Tengan todos ustedes muy buenos días. Agradezco a todos, como decía ya anteriormente Eric, agradecemos a todos su participación en este webinar. La idea es constantemente estar brindando estos pequeños espacios con la finalidad de ir capacitándonos e ir, en este caso, perfeccionándonos. Y agradecemos también Leo, desde conecta la ya. cámara, por favor. Sí, ok, espérame, que está con un pequeño problema, don Eric. Ah, Por eso está, ya, no abre la cámara, por eso mismo la traté de colocar y no abre. La idea, como les digo, es tratar de ir perfeccionándonos. De antemano agradezco a Gustavo Durán, quien hoy día va a impartir nuestro webinar, y desde ya los dejo invitados a hacer las consultas pertinentes. Vamos a estar respondiendo consultas por medio del chat. eh, Así que hagan sus consultas, las vamos a ir revisando al final. Si tienen dudas, también, si es necesario a lo mejor una interrupción, levanten simplemente la manito ahí por medio del sistema que tiene Teams, y nosotros vamos a poder ir respondiendo. Desde ya agradecidos, y espero que les sea, en este caso, de valiosa importancia la información que nos va a entregar nuestra querida marca LS por medio de Gustavo Durán. Adelante, Gustavo. Buenos días con todos, muchas gracias por la asistencia de cada uno de ustedes. Voy a poner la presentación. Okay. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las normas de cableado estructurado para hospitales. Empezamos primero hablando del LS Cable muy corto. LS Cable viene del grupo LG. LG ya tiene 60 años fabricando el cableado estructurado a muchas marcas.
es el líder, y como LS Cable tiene 20 años, fabrica todo lo que es cable estructurado, cable de fibra óptica y cables submarinos, cables incluso eléctricos de alta potencia, y nos vamos a enfocar en esta oportunidad todo lo que es cableado estructurado. LS Cable, la matriz está en Corea del Sur, desde ahí se gestiona a todas partes del mundo, tiene fábricas en Vietnam, Taiwán, China, plantas en Estados Unidos y oficinas en todas partes del mundo. LS Cable fabrica todo el canal completo y da una garantía de 25 años. En esto podemos ver en la fotografía el cable de categoría 6A, es un cable blindado. En 6A tenemos patch panel plano, angulares, y también los jacks son blindados. Los faceplate pueden ser planos o angulares, y los patch cord de cualquier color, y la mayor demanda que tenemos es color azul por los clientes finales que lo piden. Entonces, algunos me han preguntado anteriormente si también fabricamos la categoría 6. Sí, fabricamos la categoría 6, la parte de abajo. Hay una demanda también de la categoría 6. Los jacks de categoría 6 son de colores, pero en 6A son metálicos porque es 10 gigas. La velocidad es más alta, tiene que ser protegido de cualquier ruido intermitente, o sea, tiene que ser más estable los 10 gigas. Los faceplate pueden ser planos angulares, ya los mostramos. Todos estos productos están probados por laboratorios internacionales como ETL, que lo ha probado y funciona a 100 metros. Vamos a ver más tarde muchos casos de éxitos instalados, proyectos de 8.000 puntos, 18.000 puntos, y funcionan la certificación con Flukenevo ideal, sin problema hasta 100 metros. Y hay clientes incluso que pueden instalar a más distancia, pero el equipo Fluke lo restringe a 100 metros. Hemos ganado muchos casos de éxitos en licitaciones porque tenemos todos los certificados internacionales. O sea, podemos competir con Panduit, Systema, Simon, Legrand, con todas las fábricas o marcas que existen en el mercado, porque algunas marcas mandan a fabricar a LG Cable. Entonces, nosotros como LS Cable tenemos certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO IEC 27001, UL, tenemos ETL, y el certificado ETL es emitido por un laboratorio internacional, Intertek. Todos estos certificados son de laboratorios independientes de la fábrica, que validan nuestros productos que funcionan al 100% y a 100 metros. Todo el cobre, digo 100% porque es puro cobre lo que manejamos. El cobre no existe aleaciones, porque cuando un cobre le pones aleación de aluminio no va a certificar a 100 metros. Por eso que hay cables chinos que no te dan la garantía y no te certifican a 100 metros. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con las normas de cableado estructurado. En sí tenemos que ver un resumen de cómo nacen las normas internacionales. Primero apareció la ISO en 1947, una organización internacional de normalización, que se unieron con otras entidades como la Comisión Eléctrica Internacional, y apareció la primera norma, la ISO IEC 11801, en 1995, que empezaban a ver la reunión de muchos fabricantes. También estuvo LG Cable y LS Cable. Entonces ahí se dieron todas las normas cómo debe fabricarse el cobre y la fibra óptica para que sea totalmente eficiente y de calidad, y que pueda integrarse con todas las marcas. Los productos pueden integrarse. Entonces también apareció la ANSI, la TIA. La ANSI y la TIA ya mucho más técnico, porque empezaba a hablar de los decibelios, los NEX, el FEX, el ruido, la latencia. Entonces la ANSI y la TIA, laboratorios en Estados Unidos que aparecieron, y por eso que le dan el soporte a la ISO. Son los que hacen la validación técnica. Y así otra institución que es la IA, la Asociación de Industrias Electrónicas. Entonces, de todo esto empiezan a aparecer las normas. Por ejemplo, la EIA-TIA, la 568, que todos conocemos, que es para cómo instalar el cableado. La EIA-TIA 569, cómo enrutar el cableado, cómo llevar el cable por ducterías, por bandejas, las curvas. Y así van apareciendo normas como la 570 para temas residencial, la 606 para administrar, la etiquetar,
todo el cableado, ya sea un data center, un edificio, un hospital, y más adelante vamos a ver normas específicas para hospitales. La 607, que son requerimientos para instalaciones de puesta a tierra, o sea, un punto TGV, y así empiezan a aparecer todas estas normas para poder tener los instaladores y los fabricantes puedan tener como referencia hacer un mejor trabajo. La más conocida, la ANSI TIA 5682D, que se encarga todo lo que es cableado de 4 pares balanceado y soportados por los laboratorios de la TIA y la EIA. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en un centro de datos se recomienda para hospitales, por ejemplo, que deben tener acceso para vigilancia, alimentación eléctrica ininterrumpida, una luz adecuada, conexión de sistemas a tierras, control de temperatura y humedad. La temperatura máxima debe estar en el cuarto de comunicaciones de un data center 25 grados y punto de rocío máximo 21 grados centígrados. Entonces, la humedad relativa entre 40% y 55%. ¿Okay? Y así aparecen las normas de cableado estructurado. Se ha puesto en rojo las que más conocen o las que más se usan, como es la 569 para canalizaciones, la 606 para etiquetar, la 607 que es ahora el puesta a tierra, la 568, ahora estamos en la D, la 942 AB para centro de datos y la norma, la 1179 para hospitales o centro de salud. ¿Okay? Y así existen muchas normas. Entonces vamos a hablar de la norma 1179. La ANSI TIA 1179, que es una norma internacional, porque estamos hablando de instituciones en el mundo, que apoyan al mundo, que están ubicadas en Estados Unidos, tienen oficinas en otras partes del mundo. ¿Qué dicen las normas para hospitales? La ANSI TIA 1179. Se hace para planificar una instalación de cableado estructurado con calidad, ampliar sus capacidades para diferentes áreas, que pueden ser el área de tomografía, cámaras eléctricas, servidores de sistemas de archivo, transmisión de imágenes, que más lo conocen como PACS, pantallas, estaciones de trabajo y todos los equipos inteligentes que se manejan en IP, o sea, redes LAN. ¿Qué más dice? Que los lineamientos para el cableado en centros médicos deben estar sujetos a las normas, topologías, distancias, áreas de trabajo. Se deben basar también a revisar sujeto a las recomendaciones de la BICSI, de la IEEE y del tema eléctrico, el NFPA. ¿Ok? Entonces, y todas las instalaciones de cableado estructurado más complejos en edificios deben estar basados en la TIA 568, la que hemos visto antes. Entonces, la 1179 también permite que todos estos equipos tengan sistemas bajo voltaje, como sistemas de control de iluminación, sistemas HVAC para el aire acondicionado, calefacción, ventilación, intercomunicaciones, control de seguridad, diferenciar las aplicaciones de red de datos, voz, ampliar los equipos de cuarto de telecomunicaciones, o sea, porque uno instala todo un data center y en los hospitales el almacenamiento empieza a crecer, entonces tiene que estar preparado para que se pueda duplicar lo que uno está dimensionando. Eso me hace acordar un proyecto que hicimos anteriormente con servidores virtualizados, un hospital. La información se empezó a llenar tanto en los servidores que tuvieron que comprar otro servidor porque ya los storage de ese modelo no podían agregarse. O sea, también hay limitaciones en los equipos de virtualización. Entonces ahora también se habla de la virtualización en la nube, ¿no? Bueno, ¿y qué nos recomienda en los data centers dentro de los hospitales? Que deben tener conexión a un ramal A y un ramal B. O sea, igual que cuando hacemos proyectos de TIR en nivel 3, debe salir doble salida. Si se cae una conexión hacia internet, tiene la otra conexión o un servidor principal o un servidor secundario. Entonces, son recomendaciones de hospitales que indican
que eso le llamamos canalizaciones troncal, ¿ok? Entonces ahí podemos ver en la gráfica, la parte de abajo. Entonces, todo va todos los equipos tecnológicos deben estar direccionados hacia un servidor principal por dos ramales de contingencia, ¿ok? Ramal A y ramal B. Ahí más tarde vamos a ver un caso de éxito que lo van a poder ver cómo está implementado el ramal A y el ramal B. En las áreas de trabajo de un hospital se recomienda 11 áreas de trabajo: servicio al paciente, emergencias, los cuidadores, los temas de diagnósticos, operaciones, etc. Entonces son 11 áreas que tienen que estar implementados con redes de datos, cableado estructurado y todos los equipos que hemos mencionado para que puedan estar controlados y gestionados. Entonces, ¿qué soluciones tecnológicas podemos implementar en hospitales? Las recomendaciones son sistema de almacenamiento centralizado, sistema de comunicación inalámbrica para datos y alta velocidad, sistema de comunicación de radio para el tema de seguridad VHF, HF en caso se corte todas las comunicaciones por temas eléctricos o no hagan redundancia. Sistemas de conectividad y seguridad informática. Sistema de control de acceso y seguridad. Sistema de detección y alarma de incendios. Sistema de gestión de imágenes y sistema de llamada enfermera, que ahora también está todo involucrado a las redes LAN. Entonces, en el sistema de almacenamiento hay que ver un arreglo de disco que pueda almacenar toda la información de los pacientes que se van acumulando para que pueda incrementar la información y que pueda tener los servidores conectados hacia los switches y todos vayan hacia la red LAN y sobre todo vayan al área de almacenamiento de la información. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos todo el cable estructurado de la marca LC Cable, también conocido como Simple, que se les puede ayudar en el diseño para que puedan interconectar todos los equipos y puedan dar una solución de un almacenamiento centralizado. Otro es la conectividad y la seguridad informática. Cuando tienen la puerta abierta hacia Internet, se debe conectar un firewall y otros a veces colocan un DMZ porque los hackers pueden entrar a la información. ¿Y de qué valdría tener un hacker la información de un paciente? Bueno, hay mucha información privada, el tipo de sangre, la compatibilidad con otros pacientes, la misma información, su correo, nombre, etc. Entonces, por eso crean, hasta en los hospitales se tiene que colocar un DMZ, una zona desmilitarizada, de tal manera que el hacker pueda pensar que está entrando a los servidores y se va a otra red de simulación y no va a poder entrar a los servidores principales. Y luego ya puede tener una conexión para los clientes internos vía Wi-Fi o redes LAN que no son de tema crítico y puedan salir directamente. Tenemos otro, el sistema de llamada enfermera. Esto de acá es un tema que se coloca en los pacientes que están en cama. Entonces, tienen botoneras los pacientes para que puedan llamar cuando tienen una emergencia y pueda ser todo monitoreado en la parte central, en el centro de control, del área de UCI, por ejemplo. La enfermera que controla a los pacientes de esa sala debe tener un panel del cual está controlando cuántas veces ese paciente hizo el informe de llamada de emergencia. Entonces puede dar un reporte y poder ver conjuntamente luego del reporte con el médico, todo el paciente, cuántas veces ha tenido las molestias y qué molestias, todo queda registrado. Y ya se evitan de los papeles que van a un paciente y empiezan a apuntar en un papel. Todo está digitalizado. Entonces, para eso también las redes LAN trabajan a alta velocidad. En hospitales se recomienda la categoría 6A, que trabaja 10 gigas de transferencia. ¿Okay?
Ahora ustedes van no sé, por ejemplo, a la clínica Ricardo Palma, por ejemplo, ahí también se han instalado algunos enlaces del ese cable. Y ustedes pueden hacerse una tomografía, una radiografía y van a poderlo ver, el médico lo va a ver en línea porque los rayos X están en otras áreas. Entonces regresa el paciente donde el médico y lo ve en línea en la computadora y puede monitorear directamente, pasando de lo antiguo que se manejaban con láminas de los rayos X, ahora todo lo puede ver incluso en la pantalla y pueda enfocarse con más precisión a un resultado, ya sea rayos X, tomografías, etcétera. Entonces son recomendaciones que incluso están en las normas para hospitales que deben implementarse estos equipos tecnológicos para dar un mejor servicio a los pacientes. ¿Ok? Entonces los sistemas de gestión de imágenes al final tienen que ser centralizados hacia un data center de todas las áreas y puedan tener almacenamiento porque el paciente puede regresar de cierto tiempo, periodo de tiempo, y debe quedar almacenado porque los clientes van a regresar después de cierto tiempo. Otras recomendaciones es el control de acceso y seguridad. Lo mínimo que podrían hacer es la huella digital, pero ya tenemos existen controles de acceso incluso de rostro facial, que es mucho más precisión para un data center, ¿no? Antiguamente se manejaban las tarjetas, pero ahora la idea es que sea huella digital. Se recomienda también que deben tener para zonas críticas donde hay áreas con equipos médicos de alto valor, con ciertas vallas, puertas especiales. Entonces se recomienda sistema de extinción de incendios, sistema de detección de alarma y todo el data center basado en la TIA 942. Ahí se recomienda establecimientos de salud pequeños que deberían poder manejar en Tier 2, que es un nivel del data center. En otras capacitaciones vamos a hablar de diseño de data center. En Tier 2, digamos, es una redundancia básica, pero en un hospital de mayor nivel debe manejarse un Tier 3, que debe tener una redundancia con una caída máximo de un 4%. Entonces, tenemos que ver también las recomendaciones para los hospitales en general que se manejan. Es el cableado troncal, que debe tener velocidades de 10 gigabits por segundo. Y estén preparados para transmitir a futuro de 40 gigabits y 100 gigabits por segundo. Entonces, vamos a ver qué tipo de cables pueden trabajar a 10 gigabits y 40 y 100 gigabits. Pero les adelanto que en cobre ya se ha demostrado en 100 metros, tanto en 6A, 7A y categoría 8, en 100 metros trabaja a 10 gigabits por segundo. Es decir, si queremos transmitir a 40 gigabits o 100 gigabits por segundo, tenemos que usar sí o sí la fibra óptica. Hay marcas que dicen que a 100 metros trabajan 40 gigas, pero ese es comercial porque no funciona a 40 gigas en 100 metros. En 40 gigabits va a funcionar máximo a 30 metros. Y eso no es dable para una transmisión en un tremendo hospital que hablamos de 300 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. El cable también debe ser redundante y debe dar una garantía mínima de 15 años. Son recomendaciones. Con ese cable, a ustedes van a tener y poder brindar a los hospitales 25 años de garantía. También se dice que debe estar todo el cableado en la ANSI TIA 568C. Nosotros como LS Cable cumplimos con esa norma, incluso ya estamos en la 568-2D. Entonces, ahora vamos a ver el comparativo de la categoría 6A versus la categoría 7A. Porque nos están diciendo que debe transmitir a 10 gigabits por segundo. Entonces la categoría 5E, 6 ya fueron. Categoría 6 trabaja máximo 1 gigabit por segundo. En un hospital necesitamos 10 gigabits por segundo. Entonces, se empezó con la categoría 6A. Trabaja con una frecuencia de 500 MHz para una distancia de 100 metros. El tipo de cable que nosotros podemos fabricar en 6A puede ser UTP, SSUTP, FUTP.
todas las combinaciones que ustedes se las inventen, porque nosotros somos fabricantes y podemos fabricar todo lo que ustedes quieran. Pero se ha demostrado que el F/UTP es el mejor y el que tiene más demanda. ¿Por qué? Por el diámetro, por las tecnologías que tiene de poder soportar hasta 6 pérdidas versus otros tipos de niveles de cable, que ahora lo vamos a explicar. Entonces estamos centrándonos en la velocidad. La categoría 7 o 7A en 100 metros 10 gigas, que puede trabajar una frecuencia de 600 MHz y 1 GHz. La categoría 8, 40 gigas a 2 GHz. Esta frecuencia no podemos dejar pasar por alto. Recordemos, ¿a qué frecuencia trabajamos en categoría 6? 250 MHz. Si hemos duplicado, o sea, nosotros como fabricante hemos duplicado la capacidad de soportar al doble, de 250 a 500 MHz, y hemos demostrado que la velocidad aumentó 10 veces más. O sea, si yo aumento la capacidad de soportar la frecuencia al doble, la velocidad aumentó a 10 gigas. Eso nos pasó máximo hasta 6A, porque todas las veces hemos ido aumentando y ha aumentado la velocidad, de 5E a 6 y de 6 a 6A. Pero este es el punto central, diría. Porque hemos hecho pruebas de aumentar de 500 MHz a 1000 MHz, o sea, 1 GHz, y la velocidad de transmisión en 100 metros se mantiene. 10 gigabits por segundo. Entonces dijimos, no, ya no 500 ni 1000. Vamos a poner 2000 MHz la capacidad del cable. ¿Y cómo logramos la capacidad de soportar más frecuencia? Dentro del cable hay una ingeniería que es el torque por cada par en par, que permite soportar la frecuencia. Cuanto más torque le pongamos, va a poder soportar más frecuencia y más velocidad. Pero en este caso, si comparamos 6A, 7A y 8, en 100 metros máximo es 10 gigas, a pesar que le hemos elevado a 2000 MHz en 100 metros. En categoría 8 funciona 40 gigabits, pero ¿a qué distancia? 30 metros. 30 metros no es un buen rendimiento. Y el mismo cable, si tú lo instalas a 40 metros, ya te está trabajando a 10 gigas. ¿Ok? Entonces, señores, tienen que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos fabricantes y constantemente estamos haciendo, tenemos un área de ingeniería que va probando. Aquí, por ejemplo, en categoría 6A, como mencionaba, tenemos dos tipos de cable, el cable UTP y el cable blindado. En el cable blindado incluso tenemos diferentes, como les decía, diferentes tipos de fabricación. Un foil blindado continuo, o sea, todo el cable, los 305 metros, continuo el foil. Y otro tipo de foil discontinuo que tiene precortes para que en los extremos puedan utilizar cables o jacks no blindados. Entonces, pero la demanda se ha quedado con el F/UTP, o sea, un foil continuo y un diámetro de 7 milímetros, más o menos 0.2. Entonces, hay licitaciones que nos piden cable de 7.2 milímetros, cumplimos porque está más o menos 0.2. Aquí tenemos el cable 6A, el 6A UTP, pero el UTP sí es más grueso el diámetro total, estamos hablando de 9 milímetros. La desventaja de ser muy grueso de 9 milímetros es que necesitaría más canaletas, más espacio para colocar los cables porque son más gruesos. 9 milímetros. ¿Y por qué fabricamos de 9 milímetros y todos los fabricantes lo hacemos, o las marcas, en 6A 9 milímetros? Porque la cruceta tenemos que hacerlo más grueso para separar de un cable continuo. Este otro cable que está al costado o este otro cable puede afectar el cable UTP. Entonces, por eso que la cruceta de un cable UTP 6A es más grueso. En cambio, si fabricamos un cable 6A blindado, el foil que está alrededor del cable lo está protegiendo, por lo tanto, en la cruceta interna del centro es más pequeña.
Por eso que el diámetro total es 7 milímetros. Ambos trabajan a 10 gigas y a 100 metros y con la frecuencia de 500 MHz. Entonces, tenemos que ver que el cable 6A debe tener certificados a 100 metros. Y en 6A, cuando es blindado, la capacidad de soportar en 100 metros es hasta 6 pérdidas. O sea, puedes conectar un jack, puedes mutua, punto de consolidación, puedes conectar, hacer corte, empalmar hasta 100 metros y va a funcionar en 6A blindado. En cambio, en 6A no blindado, muy probable que máximo te soporte a 4 conectores, porque no tiene la capacidad de soportar más pérdidas en 100 metros. Las pérdidas no solamente son los conectores, también es la forma de instalar el cable. Los técnicos a veces pisan el cable y al pisar el cable destrenzan. Entonces, en 6A blindado, sí te va a soportar hasta 6 pérdidas y ese problema que pasó en la instalación lo va a dejar pasar sin problema. O las curvas, que deben ser 4 veces el diámetro, el doblez de un cable. Pero a veces el cable en una caja de pase que esté muy pegado en el falso piso o falso techo, a veces doblan los cables en 90 grados. Doblar el cable en 90 grados ya es una pérdida, es como un conector. Y en la marca LC Cable sí te soporta más pérdidas, hasta 6 pérdidas en 100 metros. Entonces, esa es una ventaja para un hospital, porque en un hospital se tienen que hacer muchas instalaciones en cada área de trabajo y los conduits son reducidos, los conduits. Entonces acá tenemos para un mismo grupo de cables, por ejemplo, para una misma cantidad de cables, en 6A blindado, tranquilamente podemos colocar en una tubería de 1 pulgada 3 cables o una bandeja portacable toda esta cantidad de cables. Mientras que en 6A UTP es más grueso la cantidad de cables, la misma cantidad de cables. Ahora, nosotros como fabricantes también hemos hecho pruebas de poder reducir más pequeño en 6A de 7 milímetros el diámetro total. Y hemos logrado hacerlo de 7.8 milímetros. Lo hemos probado, certificado y funciona máximo en 70 metros. Entonces, esto lo traemos a pedido. Categoría 6A de 5.8 milímetros. Porque en un hospital, mayormente, la mayoría son del Estado, de gobierno, y piden que se certifique a 100 metros. Entonces tiene que ser el cable 6A blindado que traemos, y eso sí certifica a 100 metros con el diámetro de 7 milímetros. Pero ya saben, si tienen alguna empresa privada o un hospital privado que requiera un diámetro del cable 6A más delgado, podemos hacerlo tranquilamente de 7.8 milímetros. ¿Ok? Entonces, la construcción del cable en 6A podemos hacerlo en UTP y blindado. Ahora, me voy a centrar en los blindados. Siempre me hablan, por ejemplo, oye, tengo el 6A blindado del tipo SFTP, que ahora le llaman categoría 7 o 7A. El cable es SFTP. Señores, el S es una malla con huecos. Miren, ahí está la foto. Es una malla con huecos. Esta malla prácticamente no hace nada. Y el foil por par, al ponerle un foil a cada par, lo que hace es que a la hora de fabricar nosotros, cualquier fabricante, al ponerle un foil a cada par, entonces acá le tengo que poner menos trenzado porque ya está protegido con un foil por par. Entonces, este cable 7A no va a poder tener más pérdidas en 100 metros. Por eso que máximo podría tener 2 pérdidas o 4 pérdidas a lo más. Pero si hacemos el F/UTP, más conocido como FTP, aquí es un foil sobre los 4 pares. Por ese motivo, cada par le tengo que poner más trenzado, o sea, más cobre. Y al haber más trenzado, más cobre, por eso que me soporta hasta 6 pérdidas. Ese es el cable más recomendado en el mundo que se está instalando, pero a pedido podemos traer cualquier otro tipo de los cables mencionados.
Entonces ya saben, cuando te hablen de la categoría 7A, tiene menos cobre. ¿Por qué el 7A tiene menos cobre? Porque el trenzado de par por par lo hacen menos trenzado porque ya tiene el foil. Mientras que el 6A, como solo tiene un foil sobre los 4 pares, tiene más cobre. ¿Ok? En conclusión, el 6A tiene mayor cobre que una categoría 7A. Y el precio es la mitad. En 6A se puede hacer certificación hasta 100 metros con cualquier equipo certificador. Los equipos certificadores van a medir la pérdida en decibelios y con LS cable incluso superamos lo mínimo necesario. Superamos lo que han recomendado todos los fabricantes con 6A. Con LS cable superamos el resultado técnico. Entonces, ¿qué resultado técnico? Lo que está cargado en el fluke. En el fluke vas a ver el NEX, el FEX, el ruido, decibelios. Entonces, cuando tú quieres certificar categoría 6 o categoría 6A, el equipo fluke tú tienes que colocarlo el tipo de categoría. Señores, cuando tú quieres certificar categoría 7A, el equipo fluke tú tienes que ponerlo en 6A. Porque no existen valores de la ANSI y la TIA. O sea, estos parámetros de decibelios no existen en 7A. Pero sí ambos trabajan a 100 metros. El 7A y el 6A, los 100 metros a 10 gigas. El 7A es más caro que un 6A. Desventajas del 7A, sus patch core no son tradicionales y sus conectores jack tampoco. O sea, no va a soportar cualquier patch core que encuentres en el mercado de categoría 6A, etc. Porque estos patch core son limitados, o sea, se traen a pedido, porque no tiene mucha demanda. De cualquier fabricante, los patch core de 7A no son compatibles con los 6A. Por lo tanto, a veces hay pacientes que están esperando ver la imagen porque el patch core se le malogró. O el jack se malogró. ¿Y por qué no traen más jack si hay un hospital que se instaló en 7A? Porque un jack 7A te cuesta el triple que un 6A. Y aparte, no está cumpliendo las normas de la FCC, que debería ser como cualquier categoría 6A o 6, cumple las dimensiones, porque acá hay un puerto RJ45 y acá en un 7A no tiene esa norma. Por eso que no ha sido aprobado por la ANSI y la TIA. Y no existe ningún patchcore en el mundo que trabaje a 40 gigas. O sea, los patchcore de 7A trabajan a 10 gigas. Así sean distancias de 30 metros o 40 metros, lo hemos probado con equipos de networking. Ustedes van a encontrar en el mercado switches con puertos de 40 gigas RJ45. Y no trabajan estos patchcore que dicen que trabajan a 40 gigas. O sea, al final ni siquiera trabaja a 40 gigas a 30 metros en 7A. Pero los hospitales no lo pueden demostrar porque todas las computadoras usan tarjetas de red LAN de 10 gigas o 1 giga. O sea, no lo van a poder demostrar. Pero nosotros sí estamos hablando de normas internacionales acá. Por ejemplo, mire, repasemos. La categoría 6A ha sido aprobada por la ANSI y la TIA. La categoría 6A también ha sido aprobada por la ANSI y la TIA, la 568C.2, que se demostró que trabaja 10 gigas y 100 metros. La categoría 7A no existen parámetros de la ANSI y la TIA porque demostraron que no se puede medir. O sea, al final trabaja como un categoría 6A. ¿Pero quién lo aprobó? Lo aprobó una norma que es la ISO/IEC 11801. Y recordemos al inicio, cuando hablábamos de normas, el primero que reunió a todos los fabricantes y a todas las empresas de normalización es la ISO. Y ellos, conjuntamente con la ISO/IEC 11801, tienen el deber de aprobar cualquier iniciativa de tecnología. Por ejemplo, si ahorita voy con un papel demostrando la categoría 9 a la ISO/IEC 11801, me lo va a aprobar.
Y me va a decir que la parte técnica tiene que ser aprobada por Lance y la tía. Y Lance y la tía sí me va a decir, oye, categoría 9 no está aprobado, no te acepto. Nosotros fuimos con la categoría 8. Ellos sí nos aprobaron la categoría 8. Tienen parámetro de Lance y la tía, la 568C.2. Se ha demostrado que funciona a 40 gigas, pero máximo 30 metros. O sea, invertir un costo de cable al triple para 30 metros no es rentable. Y hacer combinaciones tampoco no es rentable. Por eso que todas las instalaciones ahora es en categoría 6A. Y se demuestra también los equipos, las computadoras. Díganme si ustedes tienen alguna computadora con tarjeta de red de 40 gigas. Ya voy a bajar un poco más. Dígame una tarjeta de 10 gigas para una computadora o una laptop. No existe. En estos momentos yo tengo una tarjeta de 1 giga máximo. La mayoría tiene de 100 megabits por segundo y otro de 1 gigabit por segundo. Entonces, todavía no han dado el salto de las computadoras de 10 gigabits por segundo. ¿Y cómo va a pretender tener una tarjeta de 40 gigas en una computadora? Entonces, la categoría 7A no puede conectar computadoras a 40 gigas ni switches de 40 gigas porque actualmente en el mercado no existe. Los fabricantes están sacando switches de 10 gigas y algunos recién están lanzando tarjetas de 40 gigas para switches, pero no para computadoras, con ciertas restricciones. Entonces, la tecnología, miren cuántos años ha pasado para pasar de 1 giga a 10 gigas, del 2000 al 2010. Entonces, ¿qué esperamos? Estamos en 2024. O sea que para el 2040, digamos que en el 2040 recién las tarjetas de 10 gigas van a estar liberadas para las computadoras. En el 2040, estamos en 2024. Y si logramos reducir el tiempo sería bueno. Todos esperamos que en el 2030 ya tengamos tarjeta de 10 gigas. Por eso que nosotros, la categoría 6A, damos garantía 25 años. Porque 10 gigas iba a permanecer hasta el 2040. Estamos en 2024. Entonces, cualquier solución que ustedes hagan deben tener una garantía de 25 años. Y deben instalar a 10 gigas como máximo. No, que la norma de un hospital me pide que sea categoría 7A. Demostremos con toda esta presentación que no existen computadoras de 40 gigas, no existen certificados, no se puede certificar, se certifica como si fuera un 6A, el precio es al doble o triple. Pero ¿cuál es el tema comercial que se vende el 7A? No, el vendedor sale y dice que el 7A yo puedo transmitir voz, dato y video por un solo cable. Pero todos somos acá tecnológicos. Claro que en el 6A yo puedo transmitir voz, dato y video por un mismo cable. Porque todo es ahora redes Ethernet. Incluso puedo aplicar diferente IP sobre un mismo cable. O sea, por ejemplo, para las cámaras de video, yo puedo utilizar la 200.200.200.10, por ejemplo. Para la red de data, puedo usar la 192.168.1.0. Para la red de voz, puedo utilizar la 100.100.100.30. Y todo lo conecto a un switch y ese cable lo puerto un puerto RJ45 a un lado, puerto RJ45 al otro lado, y un solo cable me puede transmitir ¿qué? Voz, dato y video. En cambio, en el 7A, lo separas antiguamente por pares, como dicen, a la antigüita, y puedes colocar una cámara antigua por 2 pares, porque el conector se ha debilitado, un jack que no ha sido probado por Lance y la tía, y si se malogra ese conector dejó de transmitir la data, la voz, y solamente va a transmitir una aplicación. Señores, nosotros ya estamos con tecnologías modernas, switches capa 3, switches capa 2, ya no estamos con switches capa 1. O sea, esto acá es tecnología que todos lo conocemos. La transmisión en 6A es 10 gigas, 10
1000 megabits por segundo, más conocido como 10 gigabits por segundo en 6A. ¿Ok? Entonces, técnicamente, podemos ver un comparativo de 6A con 7A. Categoría 6A con 7A. Máxima banda de transmisión. La frecuencia no me va a afectar la velocidad. Ya dijimos, ya lo mostramos. Así en 7A tú pongas 2000 MHz, sigue transmitiendo a 10 gigabits por segundo en 100 metros. La aplicación de un cable que pueda transmitir voz, datos y video en una red de Ethernet es 10 gigabits base T. Número de conectores, ya dijimos, en 6A soporta más pérdidas de conectores, hasta 6. En 7A, de 2 a máximo 4. O sea, 2 jacks en los extremos y ya está. No puedes cortar el cable. No lo puedes cortar. No puedes hacer empalmes. No puedes hacer extensiones. En el 6A sí. El cable 6A con blindaje. El 7A con blindaje. Ambos con blindaje. Ya hablamos de los blindajes. Basta un blindaje, un foil de aluminio sobre los 4 pares. Pérdida de inserción. 49.3 decibelios. Norma de la ANSI-TIA. NEXT 26.1 decibelios. FEX 9.3 decibelios. Parámetros técnicos. En 7A no existe. ¿Por qué no existe? Porque la ISO es lo que lo aprobó la 7A. La ISO aprueba todas las categorías. La ANSI y la TIA es más técnico. La ANSI y la TIA aprobó la 6A. La ANSI y la TIA no aprobó la 7A. Entonces, la categoría 7A no tiene por un laboratorio internacional. Intertech es un laboratorio independiente de todos los fabricantes. Ellos prueban el canal completo. Nosotros en LS Cable tenemos todo el canal completo. Patch Core, Patch Panel, Jack, Faceplate, todo, ordenadores. Y lo prueba el certificado de ETL y sí tiene un certificado de ETL funcionando a 100 metros. En 7A no tiene certificado de ETL. Y si comparamos, no, pero es que la 7A tiene la ISO. La 6A también tiene la misma ISO. Nosotros somos fabricantes. ¿Y qué es ISO? La ISO 9001 es un certificado al fabricante, no al cable. La ISO 9001 es nosotros como fabricantes tenemos la ISO 9001. Es decir, todo nuestro proceso de comercial, de fabricación está integrado y sistematizado. Esa es la ISO 9001 con una atención hacia el cliente. La ISO 14001 es lo que todo tiene que ser digital. Nosotros fabricamos hasta computadoras como el G-Cable, parte del S cable. Transmite voz, dato y video, ya lo demostramos. El cable blindado son blindados. Tenemos normas, la ISO IS 11801. Sí, la 11801 aprobó a todos. ¿Se puede instalar en data center? Sí, porque el data center, la TIA 942, aprueba 6A. Velocidades, y así tenemos todas las comparativos que podemos demostrar que, con LS cable sin problema se puede instalar. Vamos a ver casos de éxitos. Sisol. Por ejemplo, Sisol se ha instalado con la marca LS Cable. Ellos tenían gabinetes comprados ya. Y decía, oye, pero LS Cable nunca lo he escuchado. Agarraron los patch panels y le dijimos, mira, todos los patch panels de la marca LS Cable son 19 pulgadas, así le va a dar. Lo probaron e instalaron en todos los Sisoles, Sisol de San Juan de Lurigancho, Sisol de Centro de Lima. El Hospital de Mayo, una extensión se ha instalado, fibra óptica también instalado de la marca LS Cable. Salud, en el local de Arenales está instalado la marca LS Cable. Hospital Rivaliati, la parte de por Salaberry. El Ministerio de Salud, en el local de Santa Beatriz. Tenemos instalado centros de salud, diferentes centros de salud. El más resaltante es el de San Isidro. El Hospital en La Libertad. También está instalado en Chanchamayo. El Hospital Marina de Guerra del Perú. El Ministerio de Salud, la SAMU. La Clínica Valle Sur en Arequipa. 2 edificios grandes, a una. Sus bases estaban en 7A. Y con todo lo que hemos hablado del cuadro comparativo, se ha podido demostrar que el 6A trabaja mejor que el 7A y por eso se ha instalado de la una con 6A. ¿Qué cuadro comparativo? Lo que les enseñé. Acá está. Certificados 6A y 7A
todos tienen la ISO 9001, ISO 14001 porque los ISO son del fabricante. Ambos transmiten voz, data y video. Los cables 6A y 7A son blindados. La norma ISO 11800 para 6A y 7A aprobados. Se puede instalar en datacenter 6A y 7A. Velocidad de 10 gigas a 100 metros, canal completo, ambos, 6A y 7A. La norma ANSI A568 C.2 solo para la 6A. La 7 no tiene ANSI A568. La certificación con valores de NEX, atenuación en decibelios, validado por equipo Fluke Network y validado por laboratorios internacionales, sí. 7A no lo tiene. ¿Quién tiene certificado ETL? Solo la 6A. La 7A no se puede certificar. Nosotros fabricamos 7A a otras marcas, porque nosotros somos fabricantes. Y le decimos antes de fabricar, por si acaso, esto acá no está aprobado por la ANSI y la TIA, pero te lo vamos a fabricar. Y por la construcción que se hace, máximo va a soportar 2 conectores, no como categoría 6A que soporta hasta 6 conectores, 6 pérdidas en 100 metros. ¿Ok? Patch core en ambos extremos, RJ45. Menor costo del 6A, mayor costo del 7A. Es decir, cuando instalan un hospital en 7A, se podría instalar 3 hospitales con el mismo presupuesto del gobierno, o de la entidad pública, o de la entidad privada. Entonces, señores, ahí tenemos los casos de éxito. Ahí justamente estamos acompañados también del ingeniero Leonardo Muñoz de Chile. ¿Nos puede hablar del proyecto Hospital Félix Bulnes? Sí, hola Gustavo, gracias. Sí, bueno, el Hospital Félix Bulnes, como bien dice Gustavo, es un hospital, hoy día es el hospital cableado más grande de Chile, con alrededor de 18.000, entre 15.000 y 18.000 puntos de red instalados, categoría 6A. eh, y hoy día, bueno, es uno de los proyectos más emblemáticos que tiene la marca acá en Chile por la cantidad de puntos, ¿ya? Importante lo que dice Gustavo Durán, referente a lo que es categoría 7 y 7A. Como ustedes saben, el conector a utilizar en esas dos categorías es el conector llamado Tera, que es un conector que no, obviamente no es compatible con RJ45. De hecho, hay unos puntos que dice Gustavo que están totalmente claros, que muchos de los proyectos en los cuales nosotros nos hemos topado, en Chile por lo menos, donde tienen que compatibilizar con equipamientos switch, obviamente RJ45, el conector pasa a ser un lado Tera y en el otro lado un RJ45 categoría 6A. Por lo tanto, lo que dice las normativas es que cualquier conector o cualquier elemento ocupado de una categoría inferior, lógicamente pasa a la transmisión o debiese certificarse de la categoría inferior. Por ende, como dice Gustavo, pasaría a ser un categoría 6A. Al mismo tiempo, esta categoría 7 o categoría 7A no cumplen con uno de los puntos importantes que tiene las normativas específicamente como tal, que es la retrocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Si ustedes toman un categoría 6, un patchcore categoría 6 y lo enchufan en un canal categoría 5E, el patchcore va a funcionar y la red va a funcionar. Lo mismo pasa si enchufan un 6 en un 6A. A diferencia en este caso, ¿por qué? Porque son RJ45 y cumplen la misma funcionalidad. El problema va a ser que van a transmitir a la velocidad mínima, en este caso, del producto en categoría. Ahora, ¿cuál es el problema con la categoría 7 y 7A que menciona Gustavo? Justamente es eso, que no es retrocompatible. Por lo tanto, la única manera de hacerlo retrocompatible es generando en un extremo un RJ45. Como les digo, en el caso de los hospitales, hoy día también estamos trabajando en bastantes licitaciones de hospitales acá en Chile con esta marca, justamente con lo mismo, y se están todas trabajando con categoría 6A por el mismo motivo, ¿ok? Por el tema de retrocompatibilidad y al mismo tiempo porque no se justifica el uso de otra categoría superior más costosa, si al fin y al cabo las transmisiones van a ser de la misma, en este caso del mismo nivel que es a 10 gigas. Gustavo, ¿alguna otra duda, consulta? No, Muchachos, te pueden agradezco hacer la muchísimo, consulta. te agradezco muchísimo. Más bien, continúo y arrancamos con las preguntas que están haciendo por el chat. Ok, Gracias. Bueno, el otro proyecto caso de éxito en Perú es el MINSA. Todo el data center está instalado con la marca LS Cable. Todos estos gabinetes están instalados tanto en cobre como en fibra óptica o M4. Ahí lo podemos ver en la gráfica. ¿Cómo hacemos el diseño? Se hace con el integrador. Le apoyamos al integrador a hacer el dimensionamiento en sus planos AutoCAD. Por cada gabinete incluso.
Tenemos cables, por ejemplo, en la parte superior 32 cables, en la parte inferior tenemos 63 cables para el ramal A, ramal B. Este data center está en Tier 3 con redundancia. Esta parte se ha instalado todo en 6A. Ahí vemos en la gráfica todos los patch panel instalados para conectarse a los servidores y fibra óptica OM4. En OM4 ahí podemos ver los cassettes color morado, los patch core aqua, porque en OM4 puede ser ya sea aqua o morado. Y así, tenemos todos los cables conectados, interconectados para una solución. Tenemos todo lo que es cassettes MPO. Les ayudamos en sus diseños. Por la parte frontal de esta gráfica podemos ver los patch core color azul. En la parte posterior vemos el color blanco. O sea, todo el cable horizontal puede ser blanco. Y si gustan, a pedido podemos traerle el cable color morado, color azul, color verde, porque nosotros fabricamos los cables. Pero en stock en Perú tenemos todo color blanco porque la mayoría instala canaletas y cuando se sale alguno de los codos, Indesi no le observa porque se ve color blanco. En cambio, si mira otro color, va a pensar que es un cable eléctrico y van a tener que multarlos o resanar o reinstalar, etcétera. Con cables blancos no han tenido problema muchos clientes. Ustedes saben que los hospitales también son supervisados por DIGESI, etcétera. Entonces, arrancamos con las consultas, estimado Leonardo. Revisemos. ¿Hay alguna consulta, dudas? Consulta, dudas. Veamos el chat. A ver, bueno, están pidiendo, Gustavo, si nos puede hacer llegar después la presentación para que En- se le pueda compartir a los clientes. Encantadísimo. Sí, que nos Ujú, escriban, ahí está mi celular, que me escriban y yo se lo mando la presentación. ujú. ¿Alguna duda, muchachos? Consulta. ¿Tienen alguna duda sobre el tema de las categorías? Ahora, Gustavo, importante también, ahí hay un tema que a lo mejor no se tocó ahí, que es súper importante, Ujú. que LS también maneja un LSZH, eh, que es Sí, particular, que justamente otras marcas tienen un LSZH que es el sí, sí, guión 1 justo, y nosotros, eso es interesante que lo sí, pudieses sí, compartir un poquito. lo voy a comentar. Todos los cables horizontales que traemos, tanto Perú Chile, son color blanco y con chaqueta LZH nivel 3. O sea, está cumpliendo con la norma ISO-IEC, ¿no? La 60332-3. Entonces, tranquilamente, sin problema, pueden instalar todos estos cables. La chaqueta LZH es Zero Smoke, o sea que si se quema no va a botar el humo negro. Y eso también lo piden en las licitaciones. Aprovecho en decirle cualquier licitación que ustedes tengan, nos pueden mandar y podemos revisarlo conjuntamente con Leonardo. Podemos revisar la parte técnica para poderles apoyar si hay alguna consulta a hacer de esa licitación o si cumplimos al 100% y poder cotizarles con la distribuidora Transport Perú o Transport Chile. Veamos si hay otra consultita acá. Sí, está siendo grabado el webinar. Sí, está siendo grabado el webinar y se va a enviar, en este caso, posteriormente se va a enviar el link para que lo puedan revisar. Acá yo te hice consulta cómo podríamos abordar un proyecto de patch panel inteligente. Tendríamos que revisarlo justamente con Gustavo. ¿Mm? Ahí ustedes nos Ya, hacen llegar la información y lo revisamos con él. sí. Aprovecho a comentar del Patch Panel inteligente. Justo hace poco hubo un proyecto que pedían Patch Panel inteligente y se le mandó unas observaciones y desistieron del Patch Panel inteligente. ¿Por qué? Porque el Patch Panel inteligente lo que hace es saber si el Patch Core está conectado o no está conectado. Pero esa es una tecnología antigua porque solamente determina si conectó o no conectó. Pero ¿qué pasa si está conectado, validado por el Patch Panel inteligente? El hacker viene con su laptop, se conecta al mismo Patch Core, como está conectado, y hackea. O sea, el Patch Panel inteligente ya es del pasado. O sea, al final el hacker va a entrar. En cambio, un switch capa 3 que uno almacena, la MAC
porque todo equipo electrónico tiene una MAC, un número único IP en el mundo, un número parecido al número IP, una MAC. Entonces, en el switch tú pones la tabla de qué MACs va a soportar. Así ven el hacker y conecte el patchcore, automáticamente el switch no lo va a aceptar porque va a detectar que no está validado en la lista de MACs. Otro, el mismo switch también trae la luz. O sea, trae la luz si el patchcore está conectado o no está conectado. O sea, digamos si hay actividad o no hay actividad. Color verde, color dependiendo de la marca, ¿no? Entonces, el patch panel inteligente prácticamente te da luces, una luz si está conectado o no está conectado. Pero ya estamos diciendo que el switch también tiene luces para saber si el patchcore está conectado o no está conectado. Entonces, y un patch panel inteligente no funciona solamente el patch panel solito. Detrás de eso hay un controlador. Y de cualquier marca, un controlador cuesta $50,000. Con $50,000 ya te pones un switch de capa 3 incluso en todos los gabinetes y vas a tener una mejor performance y mayor rapidez. Ok, ¿alguna otra consulta? El video de este webinar será publicado. Sí, será publicado en los canales de YouTube de Transport. Ahí dice Eric también. A ver, don José Arias. Tiene la manito levantada, don José, si puede abrir el micrófono. Tiene que escribir la... O que escriba la consulta en Sí. el chat, por favor. Pero igual, si no alcanza tiempo, las personas pueden escribirme al WhatsApp también más adelante y encantado para mandarle la presentación. Haznos llegar de todas maneras, Gustavo, la presentación a nosotros Claro que en sí. formato PDF para nosotros poder repartir a todos los que fueron invitados. ¿Mm? Así yo anticipadamente voy agradeciendo porque en cualquier momento se va a Pregunta, cortar. sí, pregunta Gustavo brevemente si puedes indicar o explicar sobre los apantallamientos de los cables con más detalle. O sea, por el tiempo, a lo Perfecto, mejor no con perfecto. más No, detalle, no, sí, pero sí, me encantaría más bien, me encantaría. El en un apantallamiento, acá está. corto. Mm. Corto. Acá está. Por ejemplo, aquí en el lado derecho tenemos diferentes cables blindados. Tenemos F/FTP, el color azul. El F/FTP significa que cada par tiene un blindaje, un foil, y encima hay otro foil. ¿Ya? Ese es el F/FTP. En cambio, cuando es FTP o F/UTP, significa que tiene un solo foil sobre los 4 pares. En cambio, si tú tienes un S/FTP, significa que cada par tiene un foil y encima una malla. ¿Ok? Y al lado derecho tenemos así lo mismo, S/FTP. Pero ¿cuál es la diferencia entre el más conocido que es el FTP y el S/FTP? Aquí, significa Shielded Foil Twisted Pair, o sea, cada par trenzado tiene un foil. Acá abajo del S/FTP podemos ver la foto y cada par tiene un blindaje. Como tiene un blindaje, el trenzado, porque son dos hilos que van, el trenzado es menor porque ya nadie lo va a fastidiar, nadie lo va a interrumpir, no va a haber mucha inducción electromagnética. Pero al no tener mucho cable, o sea, no necesita mucho trenzado, o sea, tiene menos cobre. Y al no tener menos cobre, significa que a la hora de colocar el jack, si destrenzas demasiado, sacas demasiado el foil al colocar un 7A, porque el 7 es así, es FTP, hasta tal vez ni va a trabajar a 10 gigas, porque tiene poco cobre. Hasta tal vez va a trabajar como una categoría 6 si lo destrenzas demasiado en 7A. En cambio en 6A, todos los pares tienen bastante cobre porque están trenzados, bastante trenzados diría, y encima reciben un foil. Y a pesar de eso se logra un diámetro de 7 milímetros porque la cruceta ya no es tan necesario, porque tiene un foil sobre los 4 pares. Y cuando destrenzas sin problema puedes trenzar lo que tú necesites y va a trabajar a 10 gigas. Certificado por ETL hasta 100 metros. O sea, con cualquier equipo Fluke o cualquier equipo ideal o cualquier equipo certificador, está validado hasta 100 metros. Este es un resumen de los cables blindados. Ok. Ahí podemos nosotros hacer llegar cuál es la diferencia entre screen y foil. Ahí están preguntando. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un shield, screen y un FUTP? Ya.
el FUTP, Foil / Unswelded Twisted Pair, es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que decíamos, nosotros podemos fabricar cualquier tipo de cable que conozcan o que se le inventen. Pero lo que hemos demostrado, el F/UTP, es el mejor porque cada cable lo llevamos con un canal completo a un laboratorio internacional de Intertech. Y el F/UTP nos ha dado un rendimiento de hasta 6 conectores en 100 metros. Hemos agarrado el cable horizontal, el S/FTP, en canal completo al laboratorio Intertech, y en 100 metros solo soporta 2 pérdidas. Y haciendo una magia ya puede llegar a 4, pero en promedio 2 pérdidas. Significa que máximo puedes conectar un jack a un lado y un jack en el otro lado, porque el jack se convierte en pérdida cuando hay una conexión del jack con el cable. Entonces, el F/UTP o FTP es por eso que es el más vendido, el más recomendado. Y ahora algún cliente va a decir, oye, pero yo prefiero el SFTP porque tiene acá una malla, pero es una malla con huecos. O sea, no es un foil. No es como este de acá que es F/FT. Ya acá yo tengo doble foil, pero tampoco mucho foil no conviene. Porque lo mismo, F/FTP, cada par, por ya tener un foil, va a ser menos trenzado porque tiene cada par un foil. Mm. A nosotros nos interesa que cada par tenga más cobre. Esa es la diferencia del SFTP contra el FTP. Bueno, Gustavo, se agradece, bueno, agradecemos a todos la participación de este webinar, agradecemos a cada uno de los que se conectaron. Vamos, como bien dices tú, cualquier duda o consulta nos pueden hacer llegar la información. Le vamos a hacer llegar la presentación en link, le vamos a hacer llegar también el PDF de la grabación, o sea, grabación de la presentación, más el PDF para que puedan tener esta interesante información. De antemano, muchachos, le agradezco a todos. Gustavo, un placer tenerlo, Muchas agradecido por su gracias a cada uno de participación. ustedes. Eric, un gusto, gracias por la ayuda. Y muchachos, estaremos en este caso informando para la próxima capacitación o webinar. Les dejo un recado importante. La semana del 16 de junio está la certificación de la marca LS en el Perú. Por favor, comuníquense con su ejecutivo para reservar cupos, ¿vale? Se lo agradezco. La capacitación va a ser en este caso en el edificio donde nosotros nos encontramos, en Miraflores. Así que para que puedan reservar cupos en este caso con sus vendedores o ejecutivos, ¿vale? De antemano agradecido, cuídense, que estén bien. Buena tarde, chao Gustavo, chao a todos, que estén Gracias bien. a cada uno de ustedes. Chao Chao. a todos. Hasta luego. Chao, chao.